a Buscando Healer, el programa en el que usamos un calcetín con funda de micrófono. Soy Ramón, adolescente multimillonario con su propio jet privado en forma de dragón. Yo soy Nacho, guardián de la tumba del faraón y de secretos milenarios. Y yo soy Juan, el estudiante de intercambio que, si le caes mal, te enviará al Reino de las Sombras. Y bienvenidos a nuestra party. Hoy estamos aquí para hablar de un anime, manga y más importante, juego de cartas Para niños. legendario. No estamos aquí para hablar de Duel Masters. Sé que muchos queríais, pero no es el caso. Vamos a hablar, por supuesto, de Yu-Gi-Oh! Parte de ese gran resurgir a principios de los años 2000, finales de los 90 tal vez, que empezó con Pokémon y que trajo un montón de cosas, de monstruos que se podían coleccionar. Véase Pokémon, Digimon, Beyblade, Yu-Gi-Oh! Todo ese rollo. Yu-Gi-Oh! Tal vez sea uno de los que mejor han aguantado, después de Pokémon por supuesto, por su juego de cartas principalmente. Pero antes de ser juego de cartas, que todos hemos participado en él, aquí todos tenemos nuestra propia baraja, aunque ya no juguemos tanto como en nuestros tiempos mozos. Antes de ser este juego de cartas fue un manga donde no jugaban a las cartas, jugaban a lo que fuese mientras tuviese alguna clase de posibilidad de muerte. Y de muertes horribles. Y de muertes horribles, además. Nacho aquí tenía... Sí, tenía unos cuantos porque en el kiosco que había cerca los vendían baratos. A mí me daban paga y era como me gustaba Yugi. Y empecé a comprarlos pensando que era el Yugi de las cartas. Pero no, pero molaba y lo seguí comprando. Y jugaban a cosas muy raras. Me acuerdo de uno. El juego estaba chula, tenían una jarra japonesa, china, asiática rara. Que la abrían y tenían unos dragones de elementos: fuego, agua, metal, madera. Y básicamente tenían que jugar contra el otro con ventajas elementales y tal, y el que perdía, la jarra se comía su corazón. Sí, cosas que pasan. Cosas que pasan. Y la jarra se come tu corazón. Luego ya posteriormente todo pasó a te envío al Reino de las Sombras, lo cual aburre, ¿no? Si en uno te comen el corazón y en otro te matan o de otra manera, pues Yo está más creo interesante. recordar que en el primer capítulo de manga, y hablamos del manga, no del anime, donde la cosa sigue siendo creepy, pero lo suavizan un poco. Creo recordar que en el primer capítulo del manga, Yugi, al que le hacen bullying en el colegio, Joey le hace bullying en el colegio también, a todo el mundo le hace bullying en el colegio, menos Tea. Completa su puzzle milenario, rápidamente es poseído por el espíritu de un faraón antiguo, va al colegio a enfrentarse a su matón principal, no a Joey, a uno más matón, que le está extorsionando dinero, y entonces Yami Yugi, que no se nota nada, que ha crecido un palmo, el pelo se ha puesto mucho más de punta y a estas alturas en el manga le aparecían anks en la ropa, llaves egipcias de esas adornaban su ropa, le reta, dice, te puedo dar este dinero que me has pedido o te puedo dar más dinero si me ganas en un juego. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en poner el dinero sobre tu mano, sobre el reverso de tu mano, y con un cuchillo intentar apuñalar tanto dinero como puedas sin apuñalarte a ti mismo. Que era, pues el castigo era apuñalarte a ti mismo y además perdías si te apuñalabas a ti mismo. Entonces, cuando el matón se da cuenta de que su codicia le va a hacer coger demasiado dinero y apuñalarse, se da cuenta que puede apuñalar a Yugi. Y entonces Yugi le rompe la mente y le deja en coma. Y así se acaba la cosa. Porque has hecho trampa, así que... trampa... Todo se ha dicho, era trampa con intento de asesinato. Ya. Trampa, estado vegetal. Pasa mucho en Yugi. Sí, pasa mucho. Es la justicia. Si haces trampas en los juegos de mesa, deberías de quedarte en estado vegetal. Todo se ha dicho, el parchís en el antiguo Egipto era mucho más hardcore. Sí, todo era más hardcore. Pero también hay que reconocer que el Yugi juega los juegos a su manera. Pone las reglas como le da la gana. Como le sale los cojones. Lanza caballeros con su tortuga catapulta hacia los anillos de flotación. Sí, tío. Trampas no hace, porque la cosa en el primer manga Yugi siempre era que el otro acababa haciendo trampas. Pero había algunas maniobras de Yugi, por ejemplo, cuando saca un 7 con el dado, porque tira el dado, lo parte contra la esquina de la mesa y cae en un 6 y un 1. Y dices, no sé si cuenta eso. Y eso ya se pasa al siguiente nivel una vez que llegan los juegos de cartas de Yugi. Las cartas de Yugi, que es lo importante. La primera serie en la que las reglas están poco definidas. Es más un juego de rol que un juego de cartas. En el manga y en el anime original, lo que es la Season 0, donde no juegan cartas, juegan un par de veces.
a esto, juega con Kaiba, básicamente. Las 2 o 3 veces que sale Kaiba juegan a eso, excepto aquella vez que Kaiba monta como una especie de juegos del hambre para Yugi, pero bueno, eso ya era otro rollo. La cosa es que se enfrentan un par de veces y parece que la idea es robas una carta y el otro roba una carta y a ver qué monstruo es más fuerte. Parecía que ese era el juego. Así juegan mis primos pequeños cuando vienen a mi casa a ver las cartas y simplemente es como, uy, vamos a ver qué monstruo mola más. Y yo les dejo con las cartas. Me acuerdo que un día al mayor con 10 11 años le dije, me preguntó, ¿pero tú juegas así? Yo no, esto se juega de otra forma. ¿Me enseñas a jugar? Creo que no pasamos de la primera main phase. Ya se Coño, cansó y dijo, muy complicado. Pues con 10 o 11 años nosotros jugábamos. Jugábamos Sí, sin pero todas sin, las pero reglas. sin fase. Eso lo robamos Hombre, hasta tener 5 en la mano. No Con sé. 11 años ya nos robábamos hasta jugar 5 en la mano, yo creo. Igual vosotros con 11 años, pero yo con 11 años no. Pero ten en cuenta que cuando vosotros teníais 11 yo tenía 10. Así que estamos hablando de periodos distintos. Pero bueno, sí. Ese paso de serie sobre juegos en el que la gente hace trampas y muere pasa a ser una serie de juegos de cartas para niños. En la que la gente cuando hace trampas también se muere porque Yugi les hace el Minecraft y... Y cuando hablamos de la gente que hace trampas nos referimos que cuando Yugi hace trampas la otra gente se muere. Porque seamos sinceros, las reglas son... Son susceptibles Sí. de cambio. En la cambio. primera temporada las reglas estaba claro. Había unas reglas base, ¿no? No puedes atacar directo, solo puedes solo puedes usar una carta por turno, cosas así. Pero luego Podías iban poner allá. cartas boca abajo, solo podías invocar Sí, un sí. monstruo por turno. No me suena que pusieran un monstruo y una carta boca abajo. Tenía que ser una. Sí, puede ser, no me acuerdo Sí, exactamente. y vamos, está claro que hay unas reglas base. Y si juegas las espadas de la luz reveladora, ha ganado. Esa Sí, carta sí, es sí. invencible en esa serie. Pero vamos, hay unas reglas de base, pero luego cosas como los monstruos de viento ganan a los monstruos de tierra, cosas como... Pero eso era un rollo de la isla de Pegasus, yo creo, en teoría. Decía que tenía unas reglas especiales. Sí, no, su era, isla. era otro, no, era otro juego, era el Duel Monsters con 2000 de vida y demás. Luego ya cuando empezaron a jugar con Kaiba en la siguiente temporada ya tenían Ya las reglas que jugaban conocemos. bien, ya Sí. jugaban bien. Pero no podemos pasar de la isla de Pegasus sin los grandes momentos de Yui, como son... Uso mi tortuga catapulta para lanzar a mi caballero del dragón a tu anillo de flotación, el cual hace que que al romperse el castillo se caiga. No, espérate. Lo tiro al castillo, se rompe el anillo de flotación y el otro se queda muy contento porque no ha pasado nada. Pero no se ha dado cuenta de que cuando se acabe el tiempo las espadas de la luz reveladora, que han estado manteniendo en el aire al castillo después de la destrucción del anillo, el castillo caerá sobre sus monstruos, los cuales no pueden escapar porque hay un velo de oscuridad que les sube el daño o algo, alguna clase de bufo, pero también hace que no puedan escapar. Y entonces cae sobre ellos y los destruye. Todo súper horrible. O el momento en el que uso mi gigante de piedra para atacar a la luna, lo cual hace que se baje la marea y todos tus monstruos de agua se queden ahí como peces. Eso es precioso. Eso es precioso y es tan precioso que hicieron una carta. Así. Hay una sí. carta que se llama I Attack the Moon. Y lo que hace es, si cambias a un monstruo de tipo roca, de defensa, ataque, hace no sé qué cosa. Destruyas una carta mágica del enemigo. Eso Claro, es. y destruía a Sumi en este caso. Claro. Sí, no, la verdad es que eso hacía un poco que nunca supieras lo que iba a pasar, ¿no? Porque obviamente si sabes las reglas siempre puedes decir, bueno, pues esto se va a remontar de una manera u otra. Pero cuando se remonta destruyendo a la luna, pues la verdad es que son cosas que no te esperas. Tenía todo el puto sentido. Sí, sí. Y cuando fusionó al cementerio de mamuts con el... Otro gran momento. Eso es otro gran momento. Aunque, ¿Cómo aunque, fue? aunque usó polimerización, la La flecha, mágica. una flecha que destruye, que en el juego normal destruye todas las cartas mágicas que en el campo, pues aquí lo que te permite es usar una carta Mágica. una carta mágica con monstruos del oponente también, en este caso polimerización, y fusiona su cementerio de mamuts con el dragón del oponente. Es una fusión normal. Lo que pasa es que Kaiba no había tenido en cuenta que el cementerio de Mamuts, al ser un zombie, pudre Podría. desde dentro al dragón definitivo de ojos azules, lo cual se traduce a que va perdiendo ataque turno por turno. Ujú. Por cierto, ¿ese dragón definitivo atacaba 3 veces por turno o es cosa mía? No, una vez solo. Luego hay otro dragón definitivo No, que se ataca. en el juego de verdad hay uno que ataca 3 veces por turno, pero estoy bastante seguro que en su primera aparición ataca... Puede que me equivoque, pero creo que en su primera aparición atacaba 3 veces por turno. Ni idea. No lo sé, Bueno, igual me equivoco. Sé que en la serie, un monstruo de fusión, que tiene 3 materiales, son 3 sacrificios. Porque luego en la siguiente temporada Kaiba usa el WWX
Machine Catbull Dragon Cannon este Es verdad, y Para- lo sacrifica. para Obelisk. Bueno, sí, las reglas tardaron un rato en condensarse. Cosa que hizo que de pequeños, nuestro juego de cartas, cuando jugábamos las primeras cartas que cayeron en nuestras manos, fuera Difícil. Difícil, nosotros sacábamos cartas. caótico, raro. Sí. Yo, mi primer contacto con Yu-Gi-Oh! Fue, por supuesto, el anime. Ponían por la mañana a las 9. No sé, en Telecinco, por ejemplo. En Antena 3, no lo sé. En una de esas de por la mañana, los sábados. Y yo me levantaba con mi hermano a verlo, muy emocionado. Ponen las cartas, ponen las cartas. Nos perdíamos casi siempre al principio. Y de repente yo dije, bueno, podría hacer yo mis propias cartas. Ujú. Entonces yo con mis papeles hice mi propia baraja, Sí, sí. cada una con una parte de atrás distinta, porque no sabía cómo eran por atrás, no me acordaba, los puntos absurdos, y yo qué sé qué hacía con Sí, no, yo ellas. hice lo mismo. Hice yo mis propias cartas. Obviamente, copié las de la serie. Yo tenía mi propio Gaia, mi propio Maldición de Dragón. Sí, yo tenía mi propio dragón blanco ojos azules, mi propio dragón negro ojos rojos, mi propio gran dragón verde de ojos, no me acuerdo de Sí, qué color eran los ojos, pero los fusioné luego para hacer un dragón gris de ojos morados. Claro. Tenía todo Sí, pensado. no, y luego, posteriormente, mi hermano pidió unas cartas de Pokémon por Reyes. Y claro, a mis padres Pokémon, eso significa chino, entonces le trajeron las cartas de Yu-Gi-Oh! Y cuando yo vi ese dragón blanco en sus manos, dije, bueno, esto es la mitad para cada uno, ¿no? Así que yo me quedé la mitad de la baraja que tenía dragón blanco y le di a él la que no tenía dragón blanco. O sea, técnicas avanzadas de hermano mayor. Sí, sí. O sea, ese dragón blanco de ojos azules de la baraja inicial de Kaiba es precioso, ¿eh? O sea, Sí, sí. un poco deforme, pero precioso. Me acuerdo yo, eso, mi primera baraja fue la de Yugi, si no me equivoco, y tenía ese duende maligno, ¿cómo era el verde? El duende El fúnebre. duende fúnebre, el guardián celta, El dragón alado guardián de la fortaleza. Número dos. 2. Número 2, porque había un número 1 por ahí. Y el... Ah, bueno, por supuesto, el mago guerrero oscuro. Castor y el guerrero El Castor. guerrero castor, esas cartas que ves en la serie. Pero ¿sabes que no tenía? La fuerza del espejo. ¿No? Salió más tarde luego. Ni las espadas. ¿Tenía las espadas de la luz reveladora? No, esa la tenía la Yugi La versión Evolution. avanzada, Sí, la sí. Evolution. Yo, mi primera baraja fue la de Kaiba. En Navidad, recuerdo, antes de irme a ver a mis abuelos, o de vacaciones, de irme a Madrid, pasé por delante del Toys R Us y no estaba yo dentro del Toys R Us, los vi desde fuera del Toys R Us, vi, y yo dije, ¿y eso? Dios mío, son cartas de Yugi, pero de verdad. Y las miré y solo había de Kaiba. La primera baraja fue la de Kaiba, yo creo. No, salieron las dos a la vez. ¿Seguro? Yugi y Kaiba, sí, sí. Bueno, pues en el Toys R Us solo estaba la de Kaiba. Y la pedí a los Reyes a mis abuelos y me la trajeron. Y yo no tenía ni puta idea de cómo se jugaba, pero bueno. Además estaba en inglés. Sí, Estaba en inglés. a mí me pasó lo mismo. Y además, la espada acechante en la baraja de Kaiba es un monstruo de mierda de 7 estrellas y 2100 o algo así. A ese nivel de monstruo que nunca jamás usaría, pero que por aquel entonces era... Ah, sí, incluso 6 viable. estrellas, 2000 de ataque. Eso era, 6 estrellas, 2000 de ataque. Pero él lo usa en la serie, en su duelo contra Pegasus, creo. Y por cada monstruo que ve en su cementerio, gana 300 de ataque o algo así, o 100 de ataque. Es su efecto. Y luego en las cartas no En lo la tiene. carta es un monstruo Sí, normal, sí. pero yo decía, esto es un misprint. Esto hace esto, y se lo decía a la gente, esto hace esto. Y bueno, las Yugis para nosotros de pequeño fueron muy importantes en nuestro grupo de 3, sobre todo porque yo a Ramón lo conocí por las Yugis, Es cierto. por el álbum de pegatinas coleccionables. Será el álbum de cromos de Yugi, que eran unos cromos cuadrados, ¿no? Sí, que teníamos un álbum y estábamos haciendo karate, me refiero, sí. de actividad extraescolar, y los dos íbamos, no nos conocíamos de nada, pero fue Ramón el que se acercó y creo que fue el que me preguntó, oye, ¿a ti te gustan las Yugi? Sí, yo no sé cómo entablamos fue? conversación. Creo que Y no empezó con lo de Bionicle. No, eso fue Eso después. fue después. Esto era una relación puramente just Comercial. business, puramente comercial. Solo intercambiábamos cartas de Yugi, no éramos amigos, solo éramos business partners. Pero bueno, la cosa se fue desarrollando y ya nos veis aquí ahora. Juan, bueno, yo conocía a Juan de antes, pero nos habíamos mudado, Juan que se vino para acá, y eso, jugábamos a las cartas un montón, porque ya empezó una época en la que empezamos a comprar cartas a piñón. Claro. Cartas en los chinos, cartas en sobres, Sí. cartas en latas. Pasabas por un todo a 100 y decías, tú, ¿y esa baraja? Habrá que comprarla. Con 3 o 4 exodias enteros. Cada uno Sí. distinto. Uno Sí, se sí. llamaba Mago de las Tinieblas y era Exodia. Y tú no sabías qué hacer con tu vida.
Esos problemas de cuando te acabas con infinito de ataque y el otro te activaba el escudo. ¿Qué gana? ¿Infinito de ataque o signo de interrogación de ataque? No, pero el otro te activaba el escudo este que te absorbe vida. Ah, el Y escudo entonces, drenador. claro, el otro, exacto, y entonces el otro tenía infinito de ataque. Y tú seguías jugando la partida y volvías a atacar directo. Entonces, ¿qué pasaba? El otro tenía infinito de ataque, pero tu monstruo tenía infinito de. Infinito de vida, infinito de ataque. Entonces, Sí, sí. no Te deberían sabías qué anular hacer. porque es el mismo infinito. Sí, no, pero no sabíamos qué hacer en esos momentos. Era Las una cartas vida muy falsas- dura. Sí. Las cartas falsas no ayudaban al hecho de que las reglas de Yugi ya de por sí son complicadas. Yo me fijo que ahora solo hay, en los chinos todavía hay cartas falsas, no de Yugi, hay cartas falsas de Pokémon. Mm. Pienso en todos esos niños que estarán sufriendo porque tienen un Pikachu con infinito de ataque y no saben qué hacer con su vida. O el ataque que tengan en las cartas de Pokémon. La jugué una vez, no me acuerdo cómo son. No sé qué momento fue, pero llegó un momento en que dictaminamos que en nuestro grupo las cartas chinas no se usaban. No se usaban. Sí. Eso Dejamos de fue usarlas. un claro avance, ya con 10 años o 11, Sí. ya llegamos a ese momento. Pero bueno, para que veáis, nuestros duelos todavía siguen siendo raros. Me acuerdo que no teníamos claro de cómo iba a construirse una baraja y era toda carta que tengas va a la baraja. Yo Y que te tenía... gustara un poco. Sí, hombre, quitabas pero cualquier cosa que era susceptible de estar en una baraja estaba en tu baraja. Hablamos de que jugamos con barajas de 100 cartas cada uno. Nacho jugaría con barajas de 100 cartas. Yo recuerdo Eso ir no. con una sudadera con 4 bolsillos y en cada bolsillo tenía lo que ahora sería equivalente a 3 barajas. Lo cual quiere decir, y eso era una baraja, lo cual quiere decir que yo llegaba y hacía, no me veis hacerlo. Pero básicamente sacaba de un bolsillo una cosa que era como 2 o 3 barajas, sacaba otro bolsillo otra cosa, lo ponía encima y sacaba otro bolsillo lo mismo y montaba una torre Y teníamos enorme de ahí- 250 cartas. Sí, sí. Y ahí nos tirábamos, claro, esos duelos podían durar la vida. La vida. Sobre todo porque no usábamos 3 copias de la misma carta. Sí. Usábamos Ah, las que fuesen Las que, necesarias. las que fuesen necesarias. Claro, como la carta Pete en el payaso oscuro, por ejemplo. Eso es mítico en nuestro grupo. Porque a mí, después de fue después de la peli de Yugi. Fue después de la pelea de Yugi, porque después de la pelea de Yugi fue... Asumo que cuando yo tenía 6 o 7 años y llegaron las Yugi a mi mundo, habría ya gente de 12 o 13, 15 años jugando a Yugi a un nivel con reglas y esas cosas, he de asumir. Pero entonces yo simplemente tenía cartas y no jugaba con nadie tampoco. Fue como cuando salió la peli, la primera explosión de cartas y todo el mundo en el cole las jugaba. Y fue no sé, bueno, el resto de España, pero aquí donde estábamos nosotros, en el Toys R Us aparecieron unos sobres en portugués que traían como un sobre de la peli y otros 4 sobres Sí, De otra Sí. variación. en portugués, pero costaba como 3 euros o 3,50 o algo así. Los comprábamos como chuches. Claro. Era como te ibas y te compras un paquete y un sobre de Yugi. Y ala, y ahí lo tenías. Pensando en retrospectiva, hoy día tendríamos que haber ganado un dinero. Tendríamos que haciendo haber comprado más de las esto portuguesas. en masa. Tenían Metal Raiders, podríamos haber tenido Raigeki original. Sí. No, eso fue en Leyenda de Dragón Blanco. En Ah. Metal Raider salía Fuerza del Espejo Eso, Fuerza del y Espejo. Juicio Solemne. Fuerza del Espejo original. Lo que tenían mucho eran cartas de la peli. Teníamos si habéis visto la peli de Yugi, las esfinges, Androesfinge, Esfinge Teleya. Yo tengo 34 de cada una. Y a mí Peten me hizo un montón de gracia. Además, como salía del campo y volvía, dije, esto es un chollo. Con mi baraja de ciento tanta cartas, creo que llegué, ¿27 Petens? 27. 27 fueron. Y claro, los duelos contra mí eran imposibles. Me matas al Peten, saco otro. Me lo matas, saco otro. Por saco aquel otro. entonces no acabábamos de distinguir entre destruir de un modo, destruir de otro modo, retirar del cementerio. No Sí, teníamos ahí esos matices. Y teníamos el número de copias que quisiésemos de, una De cada carta. Y robábamos hasta tener la mano llena cada turno. Claro, al fin y al cabo éramos niños, las reglas las tenemos simplificadas. No había manera de saber si eso perdía el timing o cualquier cosa de. Mientras supongo que en 2003, Yu Lung, el primer, o como se pronuncia eso, perdón, el público chino, el primer campeón ¿Tenemos mundial. público chino? Yo que sé de que tenemos público. Fue el primer campeón de Yu-Gi-Oh del mundo. Y ganó con la misma baraja que usaban todos los otros competidores de ese torneo, con 4 cartas distintas entre ellos, pero... Plano convocado, el Elfo Gemini. Elfo Géminis, Yatagarasu, Raigeki, las mismas cosas. Pero mientras él estaría jugando con sus reglas y no sabía que había un montón de niños invocando al dragón blanco ojos azules de la mano porque ¿Eso cuándo sí. fue? ¿En 2002? 2003. 2003. Luego en 2004 salió Invasión del Caos, un sobre en el que salieron el Black Luster Soldier, el enviado al principio, y el Chaos Emperor Dragon, el enviado al final.
Chaos Emperor Dragon, no sé si lo conocéis, pero pagas 1000 puntos y envías al cementerio todas las cartas en el campo y en la mano de los dos jugadores, excepto el mismo. Entonces había un lock porque si tú luego invocabas a Yatagarasu y atacabas directamente, el oponente no tenía draw face y entonces automáticamente perdía. Eso llevó a que Konami por primera vez hiciera la primera lista de cartas prohibidas, prohibiendo a Yatagarasu, a este bicho, y luego a cosas que habían estado aún hasta el momento como Yada la Codicia. La primera banlist. La primera de muchas. Esas banlist. Sí, a veces te destrozaban el alma, ¿eh? Porque Sí. había cartas que obviamente tenían que prohibirse, pero yo recuerdo esos momentos, ha salido la banlist nueva y ir con los dedos cruzados que no me hayan baneado a Gal el Remolino, por favor. Luego. Me parece que hay que hablar un momento del anime otra vez, dar Sí, un paso vamos atrás. en orden cronológico. Sí, antes de llegar a la siguiente gran explosión con GX y 5Ds, me gustaría hablar ya del anime de las cartas, no solo del absurdo que es Yugi jugando y haciendo sus trampas, sino del absurdo que es este mundo en el que todo se puede solucionar con un duelo de cartas. Oye, me parece un mundo mucho más pacífico. quiero Mucho decir. más pacífico hasta que te mandan al Reino de las Sombras. Sí, bueno. Sí. Todo se ha dicho, lo del Reino de las Sombras es un invento del dub americano. Uy, la censura americana. La censura- Hablemos de la censura americana. A ya. eso iba. El Yu-Gi-Oh que recibimos en España está filtrado es la traducción de la versión americana, así que tiene la censura americana, lo cual incluye, por un lado, la existencia del Reino de las Sombras. Normalmente, las cosas que en nuestra versión son el Reino de las Sombras, en la versión americana en la versión original son muerte. Sí, en el duelo contra Arcana tienen Discos de energía oscura. Sí, que si te tocan, te envían al Reino de las Sombras. En la versión original esos discos son Sierras. unas sierras que si te... Pues, Te tocan, te cortan las piernas. Te mutilan y mueres desangrado. Como hacen las sierras. y claro, esas cosas las tuvieron que prohibir, digamos, en América, como también las pistolas. Las pistolas, que a veces hacen que te apunten con el dedo de forma amenazante en vez de apuntarte con una pistola. Esa clase de cosas. Sí, todo se ha dicho, la música está bastante bien. No sé, nunca he visto la serie en japonés, así que no sé si nos hemos perdido una gran banda sonora. Es buena. Yo he visto capítulos y luego la banda sonora, tengo la banda sonora en el móvil y tal, y es muy buena, pero no me arrepiento de haber tenido la que hemos tenido, porque también está muy bien. Pero en español lo que teníamos que era genial era el bienvenido al duelo. Duelo. Eso se quedó. Que en inglés también viene del It's Time to Duel, en inglés. Que No, está súper bien. en español, de hecho, era tu turno. Tu También. turno. Sí, En pero Araldo. al final del opening decía bienvenidos al Pues no me acuerdo de duelo. No me acuerdo Y todo de eso. eso. Era así, estaba bien. Además, tenía a Seto Kaiba. Kaiba molaba. Sí, Molaba sí. un huevo. Era un adolescente multimillonario que jugaba las cartas. Sí, y además que tiene muy buen desarrollo, porque es muy escéptico. Como lo seríamos cualquiera. Si nos dicen, oye, por cierto, tengo a un faraón milenario viviendo dentro de mí y voy a salvar el mundo, pues no te lo creerías. La verdad es que Kaiba es muy normal. Pero... Pues normal no es la palabra. A ver, sí, no, dentro de En este aspecto. en este aspecto, pero luego Kaiba se desarrolla porque acaba viendo cómo Yugi consigue sus metas y él se queda estancado en la vida Y tiene una obsesión con Yugi. y consigue cambiar mucho hasta el final hasta el final de la ¿No serie. he visto la peli nueva? Pues en la peli nueva da un paso Spoilers, atrás spoilers. y vuelve a estancarse porque en la peli nueva parte de la trama es que él está obsesionado con Claro, el faraón. eso estaba pensando, porque no he visto la peli nueva, pero yo estaba pensando, oye, al final de la serie, para los que no lo sepáis, spoiler, creo que esta parte nunca salió en España, de hecho. Al final de la serie, el faraón descansa en paz por fin y para ello requiere un último duelo en el que el faraón sea derrotado para pasar el título de rey de los juegos. Y Kaiba quiere ser el que se enfrente a él, pero al final es Yugi normal el que se pelea con el faraón. Y entonces Kaiba se ha quedado ahí con una frustración interna. Sí, en la peli él crea Duel Links como un sistema en el que él puede crear un avatar de Yugi, de Yugi el faraón, Atem, para poder jugar contra él y eso, y hace... Eso es creepy, ¿eh? Eso es Sí, creepy. sí, no, de hecho le dice... He visto hentai con premisas menos creepy. De hecho, él dice que está todo perfecto hasta su perfecto pelo, dijo, cito textualmente. A ver, es difícil, y una vez volvemos a la esquina de fanfiction de Ramón,
Es difícil encontrar fanfiction de Yugi en el que no se estén enrollando Marik con Bakura o Yugi con Kaiba, pero a ver, yo lo entiendo por qué. El Kaiba da a entender unas cosas. Sí, sí. En todo, también en la peli original, obsesionado con los dioses egipcios. Tuvo a Obelisk y no lo supo usar en su puta vida, el pobre hombre. Bueno, lo No, usaba sí, súper bien. lo usó un Lo usaba montón, mucho ¿eh? mejor de lo que usa Yugi. Lo que pasa es que luego acabó ganando Yugi a Marik y por tanto se quedó con los dioses egipcios y por eso en la peli solo los tenía Yugi. Una cosa que está bien de la primera serie es el hecho de que nada más empezar, después del duelo con Exodia, pierda Exodia Yugi. Lo cual es importante porque si no siempre tienes a Exodia comodín. Luego eso se devalúa por el hecho de que siempre tienes a Yugi y sus reglas de comodín. Pero potencialmente debería de haber solucionado ese problema. Pero vamos, está muy bien que pierda Exodia porque es verdad que tener una serie en la que tú siempre dices, ahora puedes robar Exodia y gana. Entonces nunca te sientes amenazado. Claro. Mientras que si un Yugi está contra la pared y no sabes qué tiene, pues... También- Aunque luego se saquen las cartas. También me gustaría... El corazón de las cartas, se la saca de el corazón de las cartas. Hablemos del corazón de las cartas. Cuando El yo corazón- juego, el corazón de las cartas tiene cáncer. Ha faltado. Pero no, a Yugi es como, es el momento de, y robas en un gesto súper exagerado. Parece Light Yagami comiéndose una patata Sí, sí, frita. el Doró. El draw. Robas y es justo la carta. Es lo que se suele llamar un top de Keo. Justo la carta que te salvaba. Que probablemente ni estuviera en su baraja de principio. Es verdad, muchas veces son cartas que no le hemos visto usar nunca. Lo peor de todo es que eso en la serie te lo ponen como súper guay, súper bonito, que siente súper bien. Eso tú luego lo haces en una partida, además en una partida intensa, y te sientes mal. Tú te sentirás mal, yo me quedo encantado. No, no Pero entiendo. cuando vas perdiendo, el otro lo está haciendo muy bien y tú dices, bueno, venga, a lo mejor la siguiente partida la gano y entonces así gano el match. Correcto. Pero robas top dequeas el Raigeki perfecto y dices, esto es Sí, injusto. la verdad es que si pones esa cara como de Game Master que acaba de matar a todos sus jugadores, le miras hacia al otro y dices, lo siento, tío. Lo que me hiciste tú el otro día jugando otro juego, jugando las Duel Masters. Que lo único que te podía salvar era el balloon ese, como se llame. Y lo robé. Y lo robaste. De verdad que me sentí mal, Rom. Por otra parte me descojoné, pero parte me sentí Es mal. el amor-odio de los top de Keos. Pues en Yugi es el corazón de las cartas. Sí, y me hace mucha gracia porque en todas las series de Yugi, en todas, el top deckeo es algo súper bonito. Incluso ya en las más nuevas, en Art5, Esa habilidad. claro, esa habilidad de robo, ¿no? El conseguir la carta cuando tú lo necesitas, que se ve tan bonito, pero luego en la vida real eso es algo... Eso se llama hacer trampas. Que por cierto, ya continuando las series, después de la original llegó GX. Un segundo. Antes de GX me gustaría que pensaseis todos en el dragón blanco ojos azules por un segundo. Lo contempléis. Pensad en cómo mola el dragón blanco ojos azules. Bien, ¿lo habéis hecho? Bien, podemos seguir. Que por cierto, Konami no quiere hacer un monstruo normal que tenga más ataque que el dragón blanco de ojos azules. Porque quieren que el dragón blanco de ojos azules sea el monstruo normal con mayor ataque del juego. ¿Seguro? Seguro. ¿Ah? Luego lo miro. Sí, pero confirmado, por mí. Ah, pues me parece bien. Originalmente cuando Kazuki Takahashi inventó el dragón blanco ojos azules, iba a ser la carta de Yugi. Pensó, esta va a ser la carta del protagonista, tal. Pero decidió que era demasiado fuerte y dijo, se lo voy a dar al rival y entonces va a ser mucho más interesante. Claro. Es algo que siempre debería ser así, ¿no? Que el rival siempre sea más fuerte. Bueno, no sea más fuerte, pero tenga más poder que el protagonista para tu sentido. Que por lo menos tenga un arma que no tiene el protagonista, una ventaja sobre el Claro. protagonista. Ahora sí, GX, yo me acuerdo cuando empezó que me gustó mucho el hecho de que fuera una continuación directa de Yugi, porque en el primer capítulo salía Yugi, entonces tú decías, esto va a ser tal, pero luego no, se separa completamente con nuevos personajes. Sí, la serie sobre la academia de duelo. Van, Porque ya van a Hogwarts de cartas. van a Hogwarts de cartas. Con Estamos sus casas y todo. haciendo crossover de nuestro capítulo anterior, tío. Efectivamente. Bueno, en GX básicamente, yo no la vi entera, la vi ahí al principio, tenía en ese momento en el que mandan a los guays a la casa de Obelisk, a las chicas a la casa de Ra y a los Mindundis a la casa de Slifer. No, ¿A las chicas? No, a las no, chicas. sí, no. No, las chicas. Las chicas están en Obelisk. Es en Obelisk, ¿verdad? Depende de tus notas de acceso. Tú estás en Obelisk, si tienes las mejores notas, en Ra, si tienes notas medianas, y en Slifer, si tienes las notas No. más bajas. En Osiris. Eso, es verdad, Osiris. En una gran maniobra extrema de traducción, dijeron, originalmente cambiamos a Osiris por Slifer, porque en japonés Slifer se llama Osiris, porque nos salió de los cojones.
A todo esto, Slifer se llama Slifer porque es el nombre de un productor ejecutivo de 4Kids. Y luego cuando tradujeron GX, se les olvidó que habían Sí. hecho eso. Es que en americano lo siguen dejando como Slifer. Ah, sí. En inglés, sí. La casa es Slifer Red. Y luego en español es Osiris. Es la casa Osiris Ojo. ¿Por qué eso Osiris en español? Porque decidieron que es lo correcto. Pero Sí, son... ya, pero bueno. No sé. Pero vamos. GX, yo sí la vi entera. Y está... Al principio porque es lo guay que es Jaden. Y Jaden parece que es el único personaje. Pero luego Chas Princeton empieza a desarrollar. Es el zuko de la serie. Es el Sasuke. A mí me gustaba el de Ra amarillo. El Bastion se Que llamaba. tenía como un montón de barajas. Sí, sí, Era sí. como súper técnico, ¿no? Ese Sí. era su rollo. Era el más listo. Y eso, y Chas, me acuerdo que empezaba siendo el rival, al estilo Kaiba, pero como al igual que Kaiba nunca ganó a Jaden, el rival luego pasó a ser Zane, que es el que usaba los dragones, que fue la única persona que ha ganado a Jaden en toda la serie. ¿No? Y eso, y luego Chas consiguió desarrollarse y dejó... Tenía dragones armados. tenía dragones armados y luego se pasó a los Ohamas. Verdad. Que Los fue, Ohamas. ese fue su desarrollo, que empezó a ver el valor en las cartas basura, digamos. Es verdad. Además tenía un espíritu de Ohama que la Sí, sí, atormentaba. sí. Todos tenían sus espíritus y tal, pues él tenía el de los Ohama. Y luego está esa saga en la que Jaden se convierte en el Señor Oscuro. Sí, se vuelve malo. Cuando se van al reino de los monstruos. Bueno, por esa época, ¿qué debía ser? 2006. Ya habíamos pasado nuestra época de... Ya nuestras barajas empezaban a reducirse a cosas más normales, 40 cartas, cosas así. Sí, sí. Empezábamos a jugar más medianamente, cada uno por su lado, porque en esa época cada uno nos mudamos a sitios distintos, vivíamos cada uno por nuestro lado. En esa época se jugaba, conoceréis más o menos, sí, los que jugaban... 2007-8 era ya. No, eso ya es final, 2078 es final Claro, de GX. es que yo hablo del final de GX. Ah, final de GX, sí. En mitad de GX es cuando se jugaba cosas como Cyber Einstein, el que invoca un monstruo del extra deck. Sí. Pues se jugabas, invocabas al Cyber Twin Dragon, que el que ataca 2 veces y tenías un OTK muy fácil. Se jugaban mucho los monarcas, se jugaba con Gadget Control. Y luego al final de GX es cuando sacaron aquel dragón en armado oscuro. Que fue un power creep tremendo, un monstruo que se bajaba súper fácil, destruía prácticamente todo el campo. Sí, está bien, a mí me gusta. Un pedazo de bicho. Y claro, estaba dominando el formato, pero en ese año, creo, 2008 sí, los mundiales no lo ganó Dragón más Oscuro, lo ganaron las bestias gladiadoras. Que ese fue el momento en el que estaban las bestias gladiadoras y los Lightsworn. No, fue antes. Solo estaban las bestias gladiadoras base. No Ah. tenían a Gizarus ni nada. Pero ganó un mazo que era bestias gladiadoras con un montón de cartas trampa anti-oscuridad. Ah. Y por eso ganó. Ya que lo has sacado el concepto, el Power Grip. Hablemos del Power Grip. Hablemos de la carta más legendaria de Yu-Gi-Oh! Morifen. Para quien no lo sepa, para quien esté un poco perdido y no sepa tanto de Yugi, el Power Creep es que las cartas, poco a poco, van siendo más fuertes, más potentes. De forma que en los primeros formatos tenías un cráneo convocado con 2500 de ataque y 6 estrellas, y era guay. Era súper cheto. 6 estrellas, 2500 de ataques, que lo petabas. Ahora mismo es una puta mierda. Con el paso de los años, Konami, para que tú te veas obligado a renovar tu baraja, hace las cartas más potentes y más fuertes cada vez. Y cada vez los recursos son cada vez más exagerados. Ya no hay, como en Metal Raiders, Predadores Metálicos, teníamos a nuestra carta inútil favorita, Morinfen, monstruo de 5 estrellas, 1550 ataque, 1300 defensa. Del sin cual efecto. en Japón, la palabra... Una encuesta para hacer unas fundas con un dibujo atrás, y las 3 posibilidades eran o la maga silenciosa, que era una versión mujer del mago silencioso, Traptrix Rafflesia, que es el boss monster de un arquetipo que se llama Traptrix, o Morinfen. Y estaba ganando Morinfen por el meme, hasta que al final ganó Traptrix Rafflesia. Pero es una pena no haber tenido esas fundas de Morinfen. El Power Grip a lo largo de los años nos ha ido obligando a renovar las barajas. Cada formato hay un poco de Power Creep. Durante la explosión de los Synchro, que fue cuando al final de GX y al principio de los Synchro fue cuando nos volvimos a meter, y al menos yo,
Y Sí, lo sé, ahí los pues tres. nos mantuvimos al día. En cada expansión nos manteníamos al día con los synchro. Íbamos Sí, taca, esa taca, fue la taca. mejor época. Esa fue la época en la que los tres ya sabíamos jugar, ya teníamos barajas definidas, ahora hablaremos un poco sobre nuestras barajas, y ya jugábamos a cierto nivel, nos manteníamos, sabíamos qué había en el mercado, qué tal. Fue una buena época. Sí, además yo creo que los synchros revitalizaron mucho el Sí, juego. sí, porque añadieron el extra deck como un recurso y Mucho más eso, usable. sí, y no solo más usable, sino que hacía que Yugi fuera prácticamente el juego de cartas con más consistencia. Porque tú, aunque tú no robaras a tu mejor monstruo de la baraja, lo tenías en el extra deck. Siempre ibas a poder sacarlo de una manera u otra. El extra deck hacía que tu mazo fuera mucho más consistente que simplemente no robar tierras y no poder jugar, o no o robar todos monstruos de mucho coste y no poder jugar. A todo esto, nuestras experiencias con las cartas Magic son mínimas. Así que lo siento si decimos algo incorrecto o si os parece que las Yugi son terribles y deberíamos hablar de Magic. No podemos, no sabemos mucho de Magic. Bueno, yo escuché un podcast sobre Magic una vez, así que podría intentarlo, pero Y bueno, yo me acuerdo que mi primera baraja así consistente, estaba de viaje con mi familia en Londres y estábamos en la tienda de juguetes esa que tienen enorme. sí. Y había cartas de Yugi que no habían salido todavía en España y dije, pues mira, me voy a coger una baraja. Pero no tengo ni puta idea de lo que hacen porque no las he visto todavía, no sé qué son. Así que la que más me gusta el dibujo, cogí la de Guerreros, la de Gear for la leyenda. Y mi primera baraja así más consistente fue de Guerreros. Me acuerdo que cuando entré en el bachillerato, había un nuevo instituto, conocí gente que jugaba a la Yugi. Un grupo de frikis que nos reuníamos en un lado del patio a jugar a la Yugi en los recreos. Así era. Nos llevamos la Yugi al cole a jugar y yo jugaba con mi baraja de guerrero. ¡Friki! Gracias. Y luego me dijeron que se reunían en una tienda friki de aquí de la ciudad y quedábamos los sábados para jugar a la Yugi. Y nada, y durante un tiempo jugué con mis guerreros, pero no era muy allá. Yo decía, esto le falta, quiero algo nuevo, quiero algo distinto. Y entonces apareció mi gran amor, una baraja de estructura, que son los cuidadores de tumbas. Ramón está diciendo, Dios, mal día, desde aquel día fue horrible. Nefasto día, nefundo. La humanidad no se recuperó de aquel golpe. Vamos. No les gusta mi baraja, pero yo sí, a mí me encanta. Me compré los Gravekeeper y a partir de ahí dije, esta va a ser mi baraja principal. Empecé a conseguir las cartas que me faltaban, actualizarla, ponerla del tiempo. ¿Tú lo jugaste antes del espía? ¿O Sí. Yo lo jugué desde que salió prácticamente la baraja de estructura. No lo sabía. Y claro, poco a poco la fui mejorando. Y vamos, que de los torneillos que hacíamos aquí locales, que solíamos ser entre 10-12 personas, siempre se acababa discutiendo entre los cuatro mismos y yo era uno de ellos. Era uno de los que decía a la gente, me toca contra Nacho, hay que tener cuidado. Tiene una carta mágica que dice no puedes jugar a Yu-Gi-Oh! Mi Necrovalle, que impide a la gente hacer cosas. Eso es horroroso. Te sientes frustrado. Es que te quita las ganas de vivir. Sí, Por eso es necro el valle, porque te sientes muerto por dentro. Me acuerdo yo que siempre, mi estilo de juego siempre fue lo que se llama antimeta. Esta gente juega robo, invoco, combino esto y saco esto guay, no sé qué. Antes de que Nacho diga cómo su baraja le da una paliza a la mía, voy a explicar un poco mi estilo. Mi primera baraja de estructura fue la baraja de fuego. La de Emperador de las Llamas, aquella, una de las primeras barajas de estructura que salieron. Y me gustó mucho y fue mi primer intento de voy a hacer una baraja centrada en un tema que no sea, voy a hacer una baraja de magos, que simplemente metía a los magos que tenía y me parecían chulos. Era una baraja con una estrategia, hacer daño directo, sacar a mi duendecilla de la llama enfurecida y pegarte directamente. Y eso fue durante el final de la primera época, antes de esta explosión de sincros y cosas. Ya más adelante tenía una baraja de hadas. La de fuego nunca llegó a nada. La de hadas, sin embargo, la usé en torneos y era viable antes de todas estas hadas modernas con los agentes. El Maestro los Hyperion. agentes y el Maestro Hyperion. Yo tenía mi propia baraja de agentes, con los agentes que había hasta entonces, los tenía con esa Atena, ¿se llama? Atenea. Sí, Atenea. Atenea, esas cosas, y tiraba bastante bien, a mí me gustaba. Y luego también tenía una Héroes Elementales, pero esa era más bien por la risa de tener los Héroes Elementales que quedan como súper guay. Cuando uses el rascacielos, y rascacielos. el Flame Wingman para atacar y ganar el duelo. Queda muy chulo. Pero yo llegué a mi gran amor también, un poco más adelante, con la llegada de la expansión Crimson Crisis Carmesí. Recuerdo que fuimos al Sneak Preview, que es una cosa en la que puedes... la presentación. La presentación, pero por si no lo saben, la presentación es una cosa en la que pagas
te dan unos de los sobres nuevos que aún no están en venta, abres una pequeña baraja con, con las cartas de esos sobres y juegas con eso, y si ganas, pues te llevas más sobres. Y yo quedé segundo en esa presentación gracias a mis alas negras. Me tocó un Gale y 2 Boras, creo recordar. Pero es mentira, en realidad solo me tocó uno y cambié cartas antes de hacer la baraja. ¡Hala, hala! Lo cual es ilegal, pero bueno. Ahora entra la policía de Yu-Gi-Oh! Por la... Pero entonces fue el principio de los alanegras y yo tenía mi baraja alanegras, que es una baraja de invocar un puñado de alanegras y pegarte muy fuerte. Es una baraja muy ofensiva y me gustaba complementarla con un montón de cartas trampa para defenderme. Defendía con cartas trampa y atacaba con alanegras. Los últimos alanegras la verdad es que estoy un poco desfasado, hace ya tiempo que no compro y no estoy muy al día, pero es una baraja que siempre me gusta y con algunas trampas más modernas he conseguido mantenerla relativamente viable hasta las últimas expansiones donde todo se ha descalabrado. Yo empecé, me acuerdo que cuando Ramón ya tenía su baraja estructurada, creo que era zombies en aquel momento. Ah, es verdad, me olvidé de la de los zombies. La de los zombies estuvo antes de la de las hadas y fue la primera que sí funcionó bien. Sí. Después de la de fuego, que nunca llegó a coger, estuvo la de los zombies, que fue la primera que yo decía, oye, esto tengo una estrategia que funciona súper bien. La de los zombies, después la de las hadas. La de los Sí, zombies sí. duró más que la de las hadas, de Pues hecho. yo aún jugaba mi baraja de 90, 100 cartas, porque quería usar todas mis cartas, ¿no? Era esa sensación de tener una carta y digo, es que la quiero usar. Y no, Ramón me dijo, tonterías, 40 cartas o 50. Intentamos ponerlo pequeña, solo dejamos las mejores cartas y así empezamos a tirar. Me olvidé un poco porque me mudé, estuve un tiempo fuera y un día vi que vendía unos sobres de luz de la destrucción. Estaban muy guays las cartas y como me tocó un honesto en Fantasma Raro, dije, bueno, voy a intentar ir a un sitio a cambiarlo tal. Y me puse a mirar qué mazos quería. Vi que habían salido varios sincro, me puse con el juego, me puse a ver las cosas que había. Y la verdad es que me interesó muchísimo. Me empecé a ver la serie 5Ds. Todavía no me había visto ni GX. Y me encantó. La serie 5Ds me pareció buenísima. La primera temporada, Sí, sobre sí. todo. Estaba todavía saliendo la serie, así que todavía solo estaban en primera temporada, pero me encantaba Yusei, me encantaba Jack Atlas, me parecía muy Sí. guay. Yo me la vi y por separado, no lo estamos viendo juntos, ni nada. Yo me la vi y en cuanto salió me compré la primera baraja con el Guerrero Basura. Y eso, y como me gustó tanto, dije, bueno, voy a volver. Compré en su momento la lata creo que fue del Dragón de Polvo de Estrellas y demás. Y me puse a ver arquetipos y vi el de las bestias nadadoras. Entonces, con el Honesto Fantasma conseguí prácticamente todo el mazo de bestias nadadoras. Y empecé a meterme en torneillos y demás porque había leído que el mazo era competitivo. Y la verdad es que me lo pasé muy bien, no gané nada, pero... Antes de las bestias gladiadoras, yo recuerdo, tenía esa baraja retirada del juego. Sí, fue la que tuve hasta conseguirla, porque... Ah, es verdad, me compré La de Caius. aparte de la lata, me compré el mazo de estructura este de Cayus. Yo también lo tuve. Sí, y usé eso hasta conseguir las mecenadoras. La verdad es que era un mazo muy guay. Yo me acuerdo de abrirlo y estar viendo las cartas y decir, wow, este mazo es súper fuerte. Sobre todo el Cayus. El Power Creep es increíble. Yo recuerdo que mi primo, que me ganaba casi siempre, porque yo por aquel entonces no tenía ni mi baraja de zombies, no tenía ni la de hadas, yo creo siquiera. Una vez que tuve la de zombies ya le pude hacer frente. Tenía al Gran Mayukaset, monstruo que lo invocas y tiene el doble de ataque que el monstruo que has sacrificado. Es que tengo un sacrificio y me saca un monstruo 3400 y yo Claro, qué iba a claro, hacer. en Además su él momento. tenía la fuerza del espejo de Metal Raiders. Joder, Que por aquel entonces nadie tenía la fuerza del espejo. Claro. Se la compré por 10 pavos. Qué guay. Y a punto, Ramón cuando era pequeño era un comerciante agresivo. No sé de lo que me está hablando. Timaba a la gente un poco. ¿Qué dices? Un poco, hacías unos tratos un poco... ¿Qué te inventas? Ese dragón del juicio, secreto raro que valía 90 euros en su momento, que tú tenías, ¿cómo lo conseguiste? Yo lo cambié a mi primo pequeño. Un año pequeño. Creo. ¿No? A mi primo segundo, así que en realidad no cuenta como tan terrible. Se lo cambié por el mago del caos ese que está prohibido y no se puede usar. Ese que no es de... Mago del caso oscuro. El Mago del que niega caos oscuro. trampas. Ese. No está prohibido, se puede usar.
En su momento estaba prohibido. Ah, Mago no del caos sabía. oscuro, el que es un monstruo de efecto. En ese momento estaba prohibido. Ah, sí, vale, no, pensaba no es el que niega trampas. No es el que niega Cuando trampas. entra te coge una mágica a la mano. Ese. Sí. Bueno, porque estoy en casa de Ramón haciendo el podcast y me debe echar, pero solo diré que era eso, un negociador agresivo. Aparte de eso, ¿qué más casos se te ocurren? Yo era súper justo. Y, Sí. y me acuerdo también cuando era súper pesado, no sé qué carta tenía Juan, pero ¿cuánto tiempo estuviste detrás de eso? En plan de cámbiamela. Creo que eso fue con las Duel Masters. No, también con Yugi. Ahora no me acuerdo yo de... A ver, es muy posible que tengas razón. Sí, bueno. Los mordiscos de las cartas de Ramón. Sí, todavía tengo Mira. en mis yo después de la... Radio oyentes. Sí. Me están aquí, me están modiendo. No sé por qué os cuento. Todo No esto sé, es verdad. no sé por qué os dicen esto. Yo no sé después de de las dónde sacan desaladadoras estas me historias. hice con unas barajas de sables X, que eran lo más en su momento. Y el Faultroll no, el Fulgem Knight, que niega ataques, pues debió de fastidiarle mucho que negara un ataque, porque tiene marcas de dientes, mi Fulgem Knight, Sí, aún lo tengo. cuando a pero- Ramón no le gustaba una carta, se cabreaba, la mordía. No hay prueba. No Hay prueba. pruebas de hecho las marcas de los dientes. El Fulham Knight es una carta muy nueva. Yo ya no mordía cartas. Que no es. Tiene marcas de dientes, Ramón. Si yo hubiese mordido cartas, que no digo que las mordiese, el Fulham Knight no salió como hasta que teníamos 15 años. Ramón, me mordiste el Fulgem Knight con 15 años. No es verdad. Bueno, por sacar a Ramón de este berenjenal en el que yo le he metido, dejémoslo. Nos establecimos entonces con esas barajas. Ramón tenía los alanegras, Juan tenía sus bestias gladiadoras y yo los cuidadores de tumba. Y entonces empezó nuestra época de oro de las Yugi. Yo creo que esa es la época que más hemos jugado. Y que más se jugaba, según he visto en internet, en la época sincro barra comienzo de Exit, Sí. fue de las épocas en las que más torneos había y demás. Yo me acuerdo que fui a torneos de salón manga, torneos locales, jugaba un montón en el colegio con la gente. Vamos, y en esa época Juan y Ramón se habían mudado y venían de vez en cuando por vacaciones y tal, y venían, se traían las cartas y jugábamos todo el día, con barajas una y otra vez. Nos cambiábamos cartas que había traído el uno y el otro. Sí, y porque o sea, jugábamos teníamos muchísimo. esas barajas como nuestras barajas principales, pero también era la época en la que decías, ¿qué barajas puedo hacer? Me gustaba tener barajas, y entonces pues tengo la principal es la negra, pero voy a tener también una de hadas de esto, una de esto. Me gusta este arquetipo, voy a intentar montarme la barrera de hielo, aunque no sean súper buenas, pero te hace ilusión tener Sí, este no baraja. sé si lo sabes, pero hoy día las barreras de hielo son un meme. Son ¿Ah, sí? el decir, he topeado, ¿con qué baraja? Con barreras de hielo, no te jode. Pues sí, son el arquetipo meme. Vaya, tío. Eh, Son la polla. No sé por qué te ríes de la barrera de hielo. Yo me acuerdo de esa época, de que era la locura de Yugi. Me acuerdo de una anécdota de un salón manga al que fui, que por cierto era de Cádiz y quedé como el número 8 del torneo. Muy bien, Nacho, estamos muy orgullosos de ti. Había como 60 personas y que del 8 fue, no está nada mal. Muy bien. Con muy mi bien. keeper. Teníamos lo que se llama un team de cartas, era gente dentro del que nos pasábamos cartas, amigos de toda la vida, de que Sí, antes de los torneos os dais cartas. para ayudarnos, para si, oye, tú necesitas esta carta, pues te la cambio por menos de lo que debería ser, solo porque estás en mi equipo y tú otro día me darás otra cuando te toque. Erais una guild. Sí. Una guild totalmente. Y me acuerdo que un chaval, Cota, Carlos, estaba mirando un álbum de cartas de estos que vendían las cartas por separado y había una carta que estábamos buscando, que era el gusano de la niebla, el Mistborn, que valía 30 euros. Sí, las cartas pueden valer esas cosas y más. Para los que no lo sepáis, Sí. hay En cartas su que han momento, llegado... el Dragón del Mago Oscuro cuando salió eran 150 euros más o menos. Cuando yo hice ese cambio bueno de Dragón del Juicio, el Dragón del Juicio costaba 150 pavos. Dios mío, qué horror de cartas. Ramón es un comerciante agresivo. La cosa es, encontró la larva de la niebla, valía 30 en internet, y ahí la pegatina que ponía el precio estaba borrosa, y solo se veía el 3. Y estaba como rota la pegatina, lo vimos y dijimos, sabemos que vale 30, pero esto está mal. Le preguntamos al tío del Salman, oye, esto que la pegatina está así un poco rota, ¿cuánto? Y lo miró, y el tío no tenía ni idea, y dice, aquí pone 3, ¿no? Sí. ¡Nos la llevamos! Sí, pues sí, por favor, nos la llevamos. Qué Ese suerte. grito en el registro de la grabación, Nacho. Es que Hombre, fue un momento impresionante. Sí, o no. sea, una carta de 30 euros la sacamos por 3 porque el tío no tenía ni idea. Sí. Y no, Ojalá. Fue buenísimo. Yo me acuerdo cuando salió la Potos Duality, estoy al final de la época sincro,
y un chaval se compró 3 sobres. Potos Duality en su momento, 120 euros cuando salió. Y abrió de en 3 sobres 2 Potos Duality. Nos miramos yo y otro chaval que jugaba también competitivo. De hecho, ese chaval quedó cuarto en nacional en ese año. Y nos miramos y fue en plan de una para cada uno, una para cada uno. Y le cambiamos casi todo el álbum a ese Luego chaval. soy yo el... No, pero le cambié medio álbum al chaval por la Duality. Ay, buenos tiempos aquello. Sí, Además, mejores tiempos porque en aquella época podíamos jugar contra la gente. sí, sí. Porque Ramón y yo, hace mucho ya que no jugamos. Juan sí, Juan se ha mantenido al día. Pero Ramón y yo estamos muy desactualizados. Sí. Y ahora, Nos pegan. pasando en el tiempo a la nueva época, es que no podemos. Es que llevamos nuestras barajas a torneos con cartas nuevas y es como... Bueno, la última vez conseguí ganar un par de duelos. Sí, un par de duelos. Es que No quedamos de los últimos, sí, pero sí, es un nunca lo- vamos a quedar de los primeros. Claro. Si es un local donde la gente no lleva mazos meta, pues sí, puedes aguantar con un mazo antiguo o tal. Pero si Sí, a la en un mínima torneo serio nos liquidan. Claro. Me acuerdo aquel día que estábamos en casa de Juan, yo con mi baraja que no actualizo desde hace 3 años, y Juan con su baraja recién actualizada y me dijo, oye, quiero probar esta baraja, vamos a jugar. Y yo, venga, nos ponemos, violación, me sentí violado aquel día. Sí. Fue como... Pero bueno, antes de llegar a esta época de destrucción, hay que hablar. Llegó la época Exit, que fue un poco como una extensión de la época Synchro. Sí, porque no se usaba los Exit al principio. Sí, tuvo sus más y sus menos. Sí, Utopía no servía para... Los Exit que salían al principio no servían para nada, por tanto, seguía siendo una época sync. Sí, luego salieron unos Exit más útiles, se usaron un poco, pero no cambió nada radicalmente. Y luego llegó la era oscura. Sí, Y luego la nación Pendulum atacó. Sí, lo que tío. se llama alianza, el sobre de Alianza del Duelista es considerado online como el sobre que power creepeó más el juego en su momento. Es que los Pendulum destrozaron el juego. Y de hecho, la gente dice que no fue por los Pendulum, sino porque creyeron que los Pendulum, Konami en su momento creyó que los Pendulum iban a ser tan fuertes, porque al fin y al cabo, si te destruyen a los Pendulum, los puedes volver a invocar de gratis, si tienes escalas y tal, que tuvo que hacer unos arquetipos muy muy fuertes que flotaban. Quiere decir que si tú usas una carta que flota, quiere decir que si tú la pierdes, Vuelve rápidamente. Claro, o ganas un recurso de cambio. Por ejemplo, Sangan es una carta que flota. Hizo unos arquetipos que flotaban todo. Por ejemplo, Yanfing, entera flota. Sacó también Burning Abyss, toda flota. Shadol, toda flota. Y eso, Muy poco denso todo. Sí. Y la cosa es que esos arquetipos power creepearon tantísimo el juego que de Con, ahí no... con no tanto hubo marcha flotar atrás. como se hundió el juego, ¿eh? Sí. Sí. Y de ahí no hubo más atrás. Y se cayó el juego, quiero decir. Yo he ido a tiendas frikis donde no venden cartas de Yugi. Ya, Sí, ahora sí. están volviendo, me estoy dando cuenta que están volviendo. Sí, los links han ayudado. No los links, perdón. Duel Links ha ayudado mucho a Pero Yugi. lo que es en la era de los Pendulum ya no vendían cartas en muchos sitios, No, ya no. no había torneos, se perdió muchísimo. Y Es que Power Creep fue brutal en Duelist Alliance. llegó hasta el punto en el que los Pendulum era un meme interno del grupo. Si alguno de nosotros llegó a tener un Pendulum, era como mirarlo con cara de asco. ¡Un Pendulum! Eres mala gente. Pero bueno, ahora ha entrado la nueva era de reglas extrañas que a Juan le gustan y a nosotros no. A mí no me disgustan, pero eres mala gente. Me ha sacado Nos acaba de poner un péndulo en la cara, tío. Además, confunda, como si lo estuviera usando y eres mala gente. Y Ramón lo ha tirado. Sí, y da gracias que no lo he mordido. Y ahora tuvieron que nerfear a los Pendulum a base de los Link con estos nuevos bichos. Que, bueno, a mí la verdad es que ahora que están nerfeados, los Pendulum me parecen... No, ahora son razonables. Ahora son Ahora son razonables. razonables. Ahora mismo hay un mazo Quizá que esa es la única razón por la que no te he pegado ahora mismo cuando has sacado el Pendulum. Porque ahora han llegado los Link. Que, bueno, aparte de eso, han nerfeado los Pendulum, ya no tienen su propia zona, ahora gastan zonas de mágica. Sí, por tanto tienes menos zonas para Claro. trampas. Y los Link nerfean el extra deck en general y añaden una nueva dimensión al juego. No sé si llegaré a jugar esto, porque ya estoy desentrenado, estoy viejo para estas cosas, pero mirándolo objetivamente me parece un acierto. Sí, es una manera de balancear el juego todos para abajo, digamos. Equilibrar Sí, el juego. eso, equilibrar el juego todos nerfeados, excepto los mazos que no usaban el extra deck. Tú sabes, Nacho. O los mazos que solo usan links, que es como ahora el mejor mazo que hay, es Espiral, y lo que hace es eso, tiene en su extra deck, en lugar de tener links, speed, solo tiene 15 links y ya está. Y bueno, ya podemos hablar de los últimos animes antes de acabar. Ah, sí. Después de GX, que es la de la Academia de Duelos,
que no sé si lo sabéis, pero la hizo Kaiba. Yo creo que fue una forma de intentar vengarse contra Yugi. Dijo, voy a hacer unos duelistas mucho mejores que tú, Yugi, pero con esa voz de Yugi. Voy a hacer unos duelistas. No me sale la voz de Kaiba. En cualquier caso, esa serie, las últimas temporadas eran muy raras. Sí, porque que si entre dimensiones, Jubel se mete dentro de Jaden y empieza él a tener un ojo de cada color. Es Nah, curioso. La mejor temporada de Yugi es Yu-Gi-Oh! Bridge. Yu-Gi-Oh! Bridge, es verdad, no podemos irnos sin hacer mención. Es un canal de YouTube que se dedica a coger capítulos de Yu-Gi-Oh! Y doblarlos mal, diciendo lo que le da la puta gana, y es buenísimo. Es súper gracioso. Muy gracioso, llevan un montón de tiempo haciéndolo. La verdad es que en los últimos capítulos me parece que han perdido un poco el nivel, pero igual es que no tengo 14 años. En su momento me parecían graciosísimos. No, sí, siguen siendo muy graciosos, los primeros sobre todo. Los primeros eran graciosos. Aquella frase mítica de a la mierda con las reglas, tengo dinero. Through the rules, I have money. A Mokuba, que no dejan de secuestrarlo. Sí, era divertido. Sí. Pero bueno, luego llegó Yu-Gi-Oh! 5Ds, que a mí me gustó mucho. Sí, el fandom está de acuerdo en que Yu-Gi-Oh! 5DS es la mejor serie de Yugi, en general. Luego vino esa. Texas, que nadie la vio, porque es I am Pop Flying. Yo no tengo nada que decir de Zexal, no sé nada de ella. Sí, no, yo ni la he visto. vi los dos primeros capítulos y dije, ni de coña. Luego la de los Pendulum, que no la veía por principio, y porque, ¿qué es eso de que...? A ver, esto es importante. La serie empieza con este chaval, es un manta de los juegos, pero le gustan mucho, y juega, y empieza a perder, pero de repente hace una invocación Pendulum. Y es que Yuya, de repente, parte de su baraja se convierte en cartas Pendulum, y hace una invocación Pendulum, y gana con su invocación Pendulum. Y claro, el comentarista dice, vaya, ha hecho una invocación Pendulum al parecer, qué increíble habilidad, nunca nadie había hecho eso. No, nunca nadie lo ha hecho eso, no está en las reglas. Eso, ¿por qué a nadie le sorprende más? Porque Yugi ya estableció que se pueden hacer trampas. Curiosamente, en este universo a lo mejor nunca existió Yugi. La serie de R5 luego mejora muchísimo. Bueno, los primeros capítulos son eso. ¿Qué coño es Pendulum? ¿Qué coño has hecho? Es un poco tontería. Pero luego empiezas a ver que hay una subtrama de que el mundo se dividió en varias líneas paralelas, en las cuales una es la dimensión de fusión, otra es la dimensión Exceed, otra es la dimensión Synchro y otra es la dimensión en la que ellos existen. Y en la dimensión Exceed está oprimiendo a la dimensión... No, perdón, al revés. La dimensión de fusión está oprimiendo a la dimensión Exceed. Hay duelos muy guays y tal, pero luego vuelve a decaer la serie muchísimo, no se recupera y eso ya es infumable. Y la serie nueva, que se llama Brains, con V, la empecé a ver un poco, la verdad es que llevo bastante sin verla, pero parece que está bien por ahora. Sí, el protagonista está bien, es como Yusei, es un tío serio, no es entertainment for everyone. Sí, no, es un duelista serio que va a lo que va. Y por ahora está bien, no es tan mala como Zexal y espero que no caiga como hizo Arfai. Yo de las modernas no he visto tanto, más que nada porque me da ganas de jugar a Yugi. Y no es tan fácil jugar a Yugi como uno se piensa. En su época en la que tenía gente con la que jugar, sí. Pero ahora, por ejemplo, comparémoslo con Hearthstone, que también juego mucho. Hearthstone, abro, me pongo a buscar duelo y en 2 minutos estoy jugando. Con Yugi, oye, ¿queréis quedar para jugar a Yugi? No, tenemos universidad, tenemos cosas, trabajos, gente, no se puede jugar a Yugi cuando Somos me quiere. gente ocupada Sí, y que sí. no podemos gastarnos 30 pavos al mes en cartas de Yugi. Esa es otra cosa, que Oh. es una droga, es una droga. Es una droga. Quiero decir, podríamos, pero no parece la mejor... La mejor idea, no. Por eso Konami ha venido con la solución del Duel Links, que al parecer les ha dado más dinero que las Yugi normales este año. Bien pensado, bien visto. Igual, el problema es que a mi móvil le cuestan mucho los juegos. Puedo tener un juego instalado. Sí. No, a mí me pasa igual, yo no juego a Duel Links por eso. Ahora que está en Steam, a lo mejor lo considero. El anterior Salon Manga yo vi las cartas de Yugi y me faltó nada para comprarme links y actualizarme y decir, "Sí", pero no lo hice, porque no debía. Porque nunca los iba a usar. La tentación es curiosa. Creo que podemos llegar al final de este viaje por el mundo de las cartas de Yugi y del friquismo en la última década, pero me parece que hemos obviado un detalle importante. Los videojuegos de Yugi, Oh, es verdad. de los cuales me gustaría hablar de 2. De más de 2. Había para PlayStation 1. Duelista de la... No, de las rosas rosas? no. Ese es para PlayStation 2, creo. Para PlayStation 1 había uno que tenía Nacho, Sí.
que era súper cutre. Que era súper cutre, era con las reglas de la parte de Pegasus, porque solo podías invocar uno por turno, no podías Tenían hacer ventajas de directo. tipo. Sí, muy raro. Quiero decir, nunca me lo pasé porque... Forbidden Memories, se Es llamaba Forbidden Forbidden Memories. Memories. Nunca me lo pasé porque, aparte de que era un niño pequeño y no aguantaba tanto, tenía unas mecánicas estúpidas. Quiero decir, mejorar tu baraja era hiper difícil, no podías mejorarla y los otros te daban palizas, no podías mejorar tu baraja. Igual era más fácil y solo no sabíamos hacerlo también. También, pero Luego, no, era yo horrible. tenía uno para PlayStation 2 que se llamaba Duelist of the Roses, que tomaba lugar en una realidad alternativa que era como un mundo moderno, renacentista, con nuestros personajes normales. Pero renacentista igual era un poco de la media. Pero la cosa es que era todo muy raro y los duelos eran raros también. Se movían y cosas. No Sí, recuerdo sí. los detalles, pero era un formato extraño. Luego sacar en la Game Boy estaba, ahora no me acuerdo, las cartas prohibidas o algo así. Era un juego donde tú eras tu propio personaje durante el torneo de Kaiba. Sí, era un RPG. Sí, y entonces tú tenías que ir mejorando tu deck. Cada vez que ganabas a alguien conseguías Mm. más 5 puntos. Y si tenías 200 puntos, podías meter cartas que valieran hasta 200 puntos en tu mazo. O sea, hasta cumplir los 200 puntos. Y tú ibas mejorando tu mazo y tal. Era curioso, pero A mí vamos. me gustaba mucho ese. Lo que Sí, pasa eso es que lo jugué. lo que pasa es que en general tenía cartas muy malas. Sí. Tenés que Y jugar con monstruos de 900 ataque claro. porque no podías meter monstruos mejores por no tener suficientes Te puntos. sentías underpowered a veces. Sí. No porque los otros también eran muy flojos, pero decías, Mm. este juego da para más. Deberían de tener Luego- cartas más chulas. oh, Luego había una... En Game Boy Advance salió también uno de GX que Yo creo, era... entre esos dos, creo que había otro que también era de Yugi normal. También. Pero bueno, sí, había uno de GX para Game Boy Advance. Sí, y luego ya los de la DS fueron los... Esos eran canela al Sí, final. son los que más me gustaron. Había uno que era parecido a este, que era como tú eras tu propio personaje y jugabas en la aventura de Yugi. Tenías que De Yugi no, de Yusei, ¿no? No, este es... es que el primero de estos fue en Mundo de Yugi. Ah, ese no lo jugué. Pues es curioso, no fue un World Championship ni nada. Estuvo guay. Y luego ya salieron los World Championship, que esos eran... Esos eran buenos. Sí, empezaron no teniendo modo historia, sino tú simplemente ibas jugando contra unos personajes y mejorando tu baraja y Yo demás. jugué al primero y al segundo que tenían modo historia. Sí. Que te eras tu propio personaje, que vivías en Satellite con Yusei y tal, eras conocido de Yusei, tenías una backstory con él un poco, sobre todo en el segundo creo que eras parte de Team Satisfacción. Sí. Y te desarrollabas tu propia baraja ya con cartas de verdad. Hacías una baraja de verdad. Sí, era muy guay, sobre todo el modo historia, que podías revivir la historia del anime, que era muy, muy buena. Y siendo tú un personaje de la serie, la verdad es que esos videojuegos estuvieron muy bien. Luego ya ese fue el último, porque ya con Zexal, yo creo que en parte no fue solo el Power Creep, sino también el hecho de que Zexal fue malísima, a que mucha gente se fue del juego y dejaron de sacar juegos para la DS y 3DS. Y ya, bueno, ya el Duel Links que parece que va bien. Sí. Sacaron también uno para Steam, se llama Duel Generations, en el que puedes jugar también, puedes revivir la historia entera de Yu-Gi-Oh! Y parece que también les va bien con ese juego. Pero en general lo que más ha traído de vuelta a Yugi es Duel Links. Y con esto creo que podemos despedirnos. Sí, con una conclusión final de... Yo tengo ganas de jugar a Yugi, pero no ganas de gastarme tanto dinero. Sí. Es una pena, a veces Juan se mantiene más al día y no sabemos de dónde saca sus cartas, pero Tienen cartas entre ellas, se reproducen. como las de Ramón, también le pasaba a las cartas de Ramón, que en su época las cartas de Ramón compraban más cartas, porque él nunca sabía de dónde salían, pero de repente venía con cartas nuevas. Good Pues... times. Good times. Pues ojalá volver a jugar como en aquella época, pero si alguno quiere entrar a la Yugi, es un juego muy chulo. Es un juego, a mí, de otros juegos de cartas que he probado, es el que más me interesa. Tiene estrategia, acción, Romance. traición, tiene de todo. Sí, no es tan lento como otros y además una de las cosas que yo he visto ahora que he vuelto a competir en Yugi es que es ultra barato comparado con, al menos con otros juegos. La gente el juez en el último regional al que fui me decía que una baraja en Magic te puede costar en Modern, que es el formato que se juega normalmente, igual que aquí el nuevo formato que se juega es el formato avanzado. Una baraja en Modern te puede costar 800 euros, tal. Aquí con una baraja de 40 50 euros puedes perfectamente topear un regional. Es con la que yo fui, Paleozoico. Y la verdad es que como juego de cartas para un estudiante que no cobra, está muy bien en ese sentido.
Y bueno, como siempre, podéis seguir nuestra feed en SoundCloud, en iVoox, en las aplicaciones que más os gusten. Podéis seguirnos en nuestro Twitter, @buscando_healer y en nuestro blog en WordPress. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Y ahora iros a una persona cercana y decirle, It's time to do it.